Este pasaje tan conocido, predicado cientos de veces, particularmente lo he predicado mucho. Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, habla de Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No mucho sabemos de este hombre. Sabemos que se llama Bartimeo y que era ciego. Y también sabemos que no era ciego de nacimiento, porque él le pide recobrar la vista, con lo cual ya en algún momento vio. Como una cosa es ser ciego ahora y otra cosa es ser ciego hace 2000 años atrás. Un ciego de hace 2000 años atrás no tiene las herramientas de hoy, con lo cual estaba destinado a la miseria y a la mendicidad. Era lo que sabía hacer Bartimeo: estar a un costado del camino, mendigando y viviendo de la lástima de la gente. Por alguna razón en su vida, por alguna razón, Bartimeo perdió la vista y pasó a estar en un costado, mendigando. Una persona que tendría seguramente su estabilidad, tendría su familia, tendría proyectos, tendría sueños, como una persona normal. Pero de repente algo sucedió que quedó sin visión, y eso lo condenó al fracaso y al vivir de la lástima y de prestado. Obviamente, muchas veces hemos predicado de Bartimeo, pero Bartimeo es la figura de muchas personas que por cualquier cuestión de la vida quedaron al costado del camino, quedaron fuera de carrera. Por alguna razón dejaron de ver el futuro y se centraron solamente en su realidad, en su ceguera. Normalmente uno habla y predica este pasaje para personas que nunca conocieron a Cristo, pero este pasaje para personas que lo conocieron, que caminaban en el camino, que tenían sueños, tenían proyectos, como Bartimeo. Y de repente algo pasó en su vida que colapsó, y lo único que se le ocurrió es estar al costado del camino mendigando, porque ya no tenía sentido seguir viviendo. Hay gente que comenzó a mendigar de repente porque perdió una visión. Comenzó a mendigar amor, comenzó a mendigar reconocimiento. No sé, porque su historia familiar no lo han mirado cuando era chico o qué, pero comenzó a mendigar reconocimiento, comenzó a mendigar amor, comenzó a mendigar protagonismo. Otros comenzaron a mendigar sentido de la vida porque ya no lo encontraron. Estoy hablando de aquellos que quedaron fuera de carrera y dejaron de ser protagonistas de su historia para ser espectador de la vida, como era Bartimeo. Bartimeo era un espectador de lo que pasaba todo el tiempo, solamente un espectador. Hay gente que conociendo la vida, conociendo a Cristo, que te da sentido a tu vida, que le da futuro, que le da un porvenir, a un ministerio, te da todo. De repente perdiste la visión, quedaste a un costado del camino y quedaste fuera de carrera, sin futuro, sin visión, al costado del camino, esperando que la vida pase. Hay gente que teniendo todo para ser feliz, no lo es. Hay gente que teniendo todo para tener ministerios impresionantes, no lo desarrollan, porque quedaron ciegos por la crítica, por la venganza, por el odio, por el resentimiento, por la sed de reconocimiento, por lo que fuere, pero quedaron fuera de camino. Algunos porque se cansaron de luchar siempre por lo mismo y quedaron fuera de camino. Gente que está viendo pasar la vida y la vida te pasa por encima. Ayer y hoy estuve muy melancólico porque veo cómo la vida se me está pasando. Hoy cumplimos 29 años de casado con Gaby. Se reciben regalos toda la semana. Toda la semana. Y estuvimos 6 años de novio.
Y ayer nuestras hijas nos mandaban mensajes, pero no gastaban porque dice que ya estamos viejos. Pero me acordaba de mis hijas chiquitas, como ustedes se acuerdan de sus hijos pequeños, ¿verdad? Y yo digo, la vida se nos está pasando. Vuela. El tema es qué estás haciendo con la vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si realmente tiene sentido lo que estás haciendo. Hay gente que no tiene sueños y vive los sueños del otro. Hay gente que decide por otros. Y hay gente que fue presa de una circunstancia. Mujeres que quedaron escondidas detrás de su marido y no tienen vida propia. Ministerios, personas que no desarrollaron ministerio porque se escondió detrás de su marido y no tiene vida propia. Gente que esperó que decidan otros porque siempre era mejor que decida otro. Entonces, por alguna cuestión quedaron al costado del camino y la vida le pasa. Y este hombre vivía de esta forma. Ahora, es raro que la gente que acompañaba a Jesús era muy ambigua, porque la gente que acompañaba a Jesús, caminaba con Jesús, eran sus discípulos, pero sin embargo no entendían el sentido de caminar con Jesús. Caminaban con Jesús, pero no entendían el sentido de caminar con Él. Porque de hecho, caminaban con Jesús y había una persona que estaba gritando ahí y no la miraban. De hecho, le dijeron, cállate porque molestás. Dice que lo hacían callar. ¿Cómo es esto? Caminaban con Jesús, decían estar al lado de Jesús, pero no tenían ojos para mirar al que estaba necesitado. Hermano querido, si crees que estás caminando en el camino del Señor y si crees que estás caminando en su voluntad, pero el necesitado no te mueve la estantería, si no te preocupa las personas que se mueren sin Cristo, si no te preocupa un necesitado, es porque no entendiste el sentido de caminar con Cristo. Porque Él es misericordia, Él es amor, Él es compasión. Y no estoy hablando solamente del necesitado materialmente o el que está mendigando. Hablo de personas que no tienen a Cristo, que si no le conocen se van a morir sin Cristo. Caminaban con Jesús, pero no entendía. Hermanos, no estoy hablando solamente de asistencialismo. Recién anuncié, el mejor es dar. Pero queridos hermanos, entendamos. Nosotros tenemos pasión por el necesitado. La iglesia de Dios es Amor se caracteriza por estar al lado del necesitado, por dar abrigo al que no lo tiene, por darle comida, por darle una razón de vivir. Pero hermano, eso no es el fin. Todo lo que hacemos, ya sea el operativo, los merenderos, el grupo de adicción, el grupo de los centros de jubilados, todo lo que hacemos socialmente es para que la gente conozca a Cristo. Si no, no tiene sentido lo que hacemos. Porque Él le da sentido a nuestra vida. Y en el costado del camino hay gente que aún sigue gritando. Más que nunca es el momento de la iglesia en la calle. Más que nunca la gente está tan necesitada. Por eso uno creerá que estoy loco, pero en estas crisis es cuando Dios se manifiesta a través de la iglesia. Y la gente se agolpa buscando ayuda. Gaby con todos los operadores que están trabajando en adicciones, Luz y todo ese grupo. Es tremendo lo que Dios está haciendo en esos muchachos. Pero es Cristo que está trabajando a través de ellos. Semanalmente vienen decenas de padres y madres a las charlas que tienen diariamente. El taller se llama Crianza sin Violencia. Es un programa de la provincia de Buenos Aires que no funciona en ninguna ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y aquí tiene resultado extraordinario, porque claro, todo está atravesado por Cristo. El mismo programa, dado por personas llenas del Espíritu Santo, provoca cambios impresionantes. Porque hemos entendido que al costado del camino hay gente que está gritando. La gente caminaba con Jesús y no entendía el sentido de caminar con Cristo. Hoy hay gente que está gritando y nosotros tenemos la respuesta. Hermanos, la iglesia tiene la respuesta que la gente necesita. Hoy más que nunca la gente está pidiendo a gritos la manifestación de los hijos de Dios. Por eso hacemos el PUM, para darte herramientas para que puedas estar en la calle y predicar de Cristo. Por eso hacemos Mejores Dar, hermanos. Quizás te toque pintar la escuela, pero vas a predicar de Cristo en el momento que estés pintando. Le vas a traer esperanza a una persona. No es asistencialismo, es que la gente se encuentre con Cristo. Cosa que los discípulos no lo entendían en ese momento. Hoy más que nunca la gente está pidiendo a gritos
Hay gente gritando como Bartimeo: ten misericordia de mí, pero no saben a quién gritárselo. Algo que pasó el día viernes, a raíz de las charlas que están haciendo las chicas para padres, que se le enseña cómo criar sus hijos. Algo tan simple. Siempre la iglesia es invitado a dar charlas a diferentes colegios. Y en esta oportunidad le tocó ir a Gaby, como a veces van otras chicas de la iglesia. Va Sabina, Claudia, Luz. Están acostumbrados a ir a los colegios a dar charlas. Pero esta oportunidad a Gaby se le invitó para ir a dar una charla a los padres del jardín. Y le digo a Gaby: ¿qué vas a dar? Lo que siempre doy, charla para padres. Yo estaba en Buenos Aires y le digo: Gaby, ¿cómo te fue? Después te cuento. Yo pensé, ¿qué sería? ¿Fue algo malo o bueno? Después te cuento. Y después me contó, fue a la mañana y comenzó a hablarles del amor, de la necesidad de amar a nuestros hijos. No mucho más, porque en una escuela no se puede hablar de Dios ni de religión. Pero dice: en un momento tuve que parar porque todos los padres empezaron a llorar. Y como ella no podía invitarlos a la iglesia, por ley está prohibido. Alguien le dijo: usted pastora, ¿no? Sí. De la iglesia Dios es amor, ¿no? Sí. ¿Cuándo podemos ir a escuchar esas charlas? Y dice: bueno, vayan el domingo. Así que seguramente aquí hay alguien que estuvo en esa charla de padres. Hermanos, la gente está necesitada de Cristo. La gente está necesitada de Cristo. No tienen el privilegio que tenés vos y yo de estar aquí escuchando su palabra. Es tiempo de hablar de Cristo, porque hay Bartimeos al costado gritando, esperando que alguien lo escuche. Es necesario que prediquemos a Cristo. Y este hombre junto al camino le pasaba la vida por delante. Algunos directamente porque no soportaron la prueba y abandonaron y quedaron fuera de carrera. Pero siempre en el mismo lugar. Este hombre estaba estigmatizado porque la palabra de Dios dice: y estaba Bartimeo, el ciego. Estaba estigmatizado por lo que era. La vida le puso ese nombre, el ciego. La situación le puso ese nombre, el ciego. ¿Qué nombre te puso la vida que estás viviendo? El inútil, el solo, el fracasado, el infiel, el que nunca completa nada, el inestable. No sé qué nombre te puso la vida. Ahora, ¿te vas a quedar con ese nombre? ¿O vas a renunciar en el nombre de Jesús y vas a salir del lugar donde Satanás te quiso poner? Por eso es necesario que podamos creerle y escuchar la voz de Dios que suena fuertemente. Ese hombre estaba al costado del camino viendo pasar la vida y obviamente no tenía más proyectos, no tenía más ganas de vivir. Y vino la palabra clave. La palabra clave cuando Jesús lo manda a llamar. Fíjense qué ambigüedad. Porque los mismos que lo hacían callar son los mismos que le dieron ánimo. ¿Quién los entiende? Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Los mismos que lo hacían callar, al rato: ten confianza, vamos que te llama. ¿Quién te entiende? Ahora fíjense, si este ciego se hubiera llevado por las opiniones de la gente, se hubiera callado porque la gente se enoja. Y la misma gente que se enojó después le dijo: vamos, confianza, que Él te está llamando. ¿Qué problema es cuando vivimos atados a la opinión de la gente? ¿Qué problema que es? ¿Qué grave que es cuando tu vida está atada a lo que opinan los demás? Te quedas estancado como Bartimeo, ahí, al costado. Porque no vas a agradar a todo el mundo. Es imposible agradarle a todos. Pero hay algo clave que quiero decirles en esta noche. Cuando le dijeron: ten confianza, levántate, te llama, Bartimeo fue hasta donde estaba Jesús. Él dio un salto a la victoria. Ahora Bartimeo fue hasta donde estaba Jesús, ciego. Él no había recobrado la vista aún. Y él con su ceguera, no sé cómo hizo, quizás lo llevaron y fue hasta la misma presencia de Jesús.
Su ceguera no fue impedimento para quedarse cara a cara con el Maestro. Su ceguera no fue impedimento para luchar por su victoria. Dice la palabra de Dios que Él, arrojando su capa, fue hasta donde estaba Jesús. Querido hermano, deja de poner excusa para tomar decisiones y dar un salto y meterte en el centro de la voluntad. Estoy hablando a aquellos que quedaron fuera de carrera. Estoy hablando de los hermanos que por alguna razón dejaron de correr, dejaron de caminar, dejaron de producir, dejaron de ejercer un ministerio y quedaron al costado del camino por mil excusas. Este hombre, la excusa era su ceguera. Hasta que lo llamaron, no le importó la ceguera, ciego como estaba, fue hasta los pies de Cristo. No esperó recibir la vista para ir hasta Cristo. Querido, es necesario que vuelvas al centro del camino. El centro del camino significa el centro de la voluntad de Dios, significa el propósito de Dios sobre tu vida. Quiero hacerte una consulta simplemente y contestala. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas espiritualmente, ministerialmente y socialmente el 1 de septiembre del 2018? Porque si estás en el mismo lugar, estás en grave problema. Si estás igual que hace un año atrás, ministerialmente, emocionalmente, socialmente, estás en problema. Porque la palabra de Dios dice que la vida del justo, tu vida y mi vida, es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, dice su palabra que yo mañana voy a estar mejor que hoy. Y dentro de un año voy a estar mucho mejor que hoy, cumpliendo su propósito. Si estás en el mismo lugar, quiere decir que te corriste del propósito de Dios. Porque Dios no va a ejercer un propósito en tu vida para que te estanques en un solo lugar. Esta pregunta incomoda a muchos. Porque hay muchos que aún están en el mismo lugar, no desde hace un año, desde hace 10 años. Siempre en el mismo lugar. Aún en el culto ocupando la misma silla. En su vida en el mismo lugar, con la misma queja, con los mismos problemas, sin poder avanzar. Pero hermano, esto no es una palabra de reprensión, es una palabra de aliento. Porque la palabra de aliento es: ten confianza, levántate. Te está llamando. Su amor aún te está llamando. Para Dios seguís siendo importante. Y hay propósito de Dios en tu vida que no lo va a cumplir otro, lo vas a cumplir vos. Dice su palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que traigan fruto y ese fruto permanezca. Salto a la victoria, salto a la victoria. Y dice su palabra: y Él, versículo 50, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa, hermanos, en ese contexto, era todo para el ciego. Esa capa era su refugio, su casa, su techo, era todo. Lo cubría del sol, de la lluvia, del frío, del calor, todo. Era algo muy importante esa capa para él. De hecho, según el material con que estuviese hecho, hablaba de la casta social que pertenecía. Y es muy significativo lo que dice su palabra: arrojando su capa para ir más rápido, algo que lo ataba. Arrojaba su capa diciendo: me decido algo nuevo. Cambio de escenario, cambio del lugar donde estoy parado. Una persona muy rica, conocida como el joven rico, tenía toda la posibilidad de meterse en el propósito de Dios, pero no estuvo dispuesto a arrojar su capa, no estuvo dispuesto a vender lo que tenía. ¿Cuál es la capa que tenés que soltar? ¿Cuál es la capa que te tenés que despojar para meterte en el propósito de Dios? Querido, la vida de un cristiano no termina en un milagro. El milagro es el medio para que te pongas en el propósito. Si estás siguiendo a Jesús para encontrar un milagro, solamente vas a encontrar una sola partecita de todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros. Quiero animarte en esta noche a que puedas creer y te está llamando para que puedas meterte en el centro de su propósito. Tené confianza, te llama. Les hablo a los hermanos de que por toda una vida siguieron a Cristo y por alguna razón quedaron fuera de carrera. Y están viviendo de años pasados, de los años dorados. Querido,
ese pasado no vuelve más. No vuelve más. Si el Señor te está preguntando hoy, ¿qué querés hacer hoy? ¿Qué vas a hacer de tu vida hoy? Le estoy hablando a aquellos que están en el mismo lugar desde hace años. ¿Cuál es la capa que te tenés que despojar? Obviamente puede ser orgullo, seguramente prejuicios, o solamente comodidad, y te entró un espíritu de comodidad y no querés salir de ahí. El apóstol Pablo les dijo a los filipenses en el capítulo 3, verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aún haya sido bueno, querido, quiero que entiendas esto, aún haya sido bueno lo que quedó atrás, pero olvídate lo que quedó atrás. Hay gente que está viviendo de recuerdo. Cuando yo predicaba, ya pasó. Cuando yo iba casa por casa, esa gente capaz que ya se murió. No podés vivir de recuerdos. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, aún haya sido bueno, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta noche quiero invitarte a que puedas meterte en el centro del camino y empezar a escuchar su voz. ¿Saben por qué? Porque este ciego era ciego pero no sordo, y estaba al costado del camino expectante de que algo pase. Y ese día escuchó algo raro, algo diferente, y era la voz de Jesús que estaba hablando con su gente. Y cuando escuchó la voz de Jesús empezó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estoy hablando de los que quedaron al costado del camino y fuera de carrera. Hoy es un día especial para que puedas meterte en la carrera y puedas meterte en el centro de la voluntad y pueda tener sentido tu vida. Porque la vida no hay que sufrirla ni aguantarla. Ayer alguien me dice, 29 años, ¿qué aguante? No. Yo empecé a vivir cuando la conocí a Gaby. Cuando me casé con Gaby empecé a aprender lo que era la vida. Porque Cristo fue el centro de nuestro matrimonio siempre. Querido varón, es necesario que entrones a Cristo en tu casa. Querido sacerdote, es necesario que Cristo gobierne tu vida, gobierne tu casa. La vida de un cristiano no es difícil, que hay que llevar la cruz. Hay que llevar la cruz. A veces es difícil, pero las victorias son enormes. Dice, Él nos lleva de triunfo en triunfo, quiere decir que nos lleva de batalla en batalla. Y la buena noticia es que todas las batallas las gana el Hijo de Dios. Querido, la tribulación que estés pasando es pasajera. La victoria ya te la dio el Señor. Por eso quiero declararte en el nombre de Jesús: si estás al costado del camino, metete en el centro de la voluntad otra vez. No le des por perdida a la batalla. No des por perdida esta batalla. Cristo quiere recuperarte nuevamente. No sé dónde estabas hace un tiempo atrás. Sí sé dónde estás ahora. Y hay gente que quedó al costado del camino. Hay gente que está viendo la vida pasar. Hermanos, Dios te está buscando a vos. Pero también hay gente en este lugar que nunca escuchó la voz de Jesús. Jesús está acá, pasando otra vez por aquí, y está esperando que tu voz diga: Jesús, ten misericordia de mí. Es muy importante que escuches su voz en esta noche. Cerra tus ojos. Quiero que pienses un minuto dónde estabas y dónde estás ahora. Si esa era la vida que vos pensabas que Dios te iba a regalar. Jesús, Jesús. Temprano yo te buscaré.